Muchas de las frutas y verduras que compramos se producen en estas granjas canadienses cuando el invierno se va, pero casi todas son cosechadas por manos hispanas. Esta es la dura historia de la realidad que sufren cientos de inmigrantes cada año y cuál es el verdadero precio que pagan por poner comida en nuestras mesas. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Trabajar en Canadá con un vuelo pagado, sin hablar inglés y con un lugar en donde vivir suena como una oportunidad de oro, pero dividida en dos partes. La oportunidad es para los jornaleros agrícolas y el oro es para los agricultores que reciben mano de obra muy barata. Defensores canadienses de derechos humanos, los principales medios de comunicación de Canadá como CTV News y CBC Canada, incluso los alcaldes o mayors de las distintas municipalidades y hasta congresistas liberales y conservadores del país se han quejado de los abusos que genera el programa de jornaleros agrícolas en Canadá. Año tras año, principalmente miles de mexicanos son explotados. La indignación ha sido tan grande que hasta los mismos canadienses han salido a las calles a protestar. Justice for our migrant workers! Justice for our migrant workers! Justice, no peace! No justice, no peace! Los únicos que no protestamos somos los mexicanos inmigrantes que ya estamos aquí en Canadá. Algunos por miedo a levantar la voz, o porque al emigrar no se sienten con el derecho de criticar lo que está mal, y otros porque prefieren cerrarse en un mundo de fantasías. Hasta ahora no había un solo video hispano en YouTube en Canadá que expusiera esta terrible situación que debe cambiar de inmediato. El problema es que la base del programa de jornaleros agrícolas en Canadá parte de una enorme desigualdad económica entre Canadá y los países de donde provienen los trabajadores. En esas condiciones, es muy fácil para muchas granjas abusar de sus trabajadores temporales con condiciones laborales y de vivienda que en Canadá son ilegales o inaceptables, mientras que en otros países con altos niveles de pobreza no lo son. Los grandes problemas de explotación y desigualdad que sufren cientos de mexicanos cada año bajo este programa comenzaron a salir a la luz el año pasado, cuando la pandemia se extendió por todo el mundo y se cerraron las fronteras. No fue hasta entonces, cuando nadie podía ingresar al país, que aquí, en Canadá, todos comenzamos a valorar realmente lo indispensable que son las manos hispanas para cosechar los campos locales. Ningún canadiense está dispuesto a aceptar trabajar en una granja bajo las mismas condiciones y salarios que se ofrecen a los jornaleros agrícolas, y entonces los campos canadienses sonaron la alarma. Miles de agricultores canadienses, como Scott Biddle, empezaron a entrar en pánico. En un principio, Scott Biddle, presidente y CEO de Scotland Group, una de las cadenas de granjas más grandes de Canadá, presionó al gobierno canadiense para que permitieran el acceso al país a los jornaleros agrícolas para sus granjas. Según sus palabras, si no traemos a los muchachos aquí, estos cultivos no se plantarán y no tendremos suministro de alimentos en el verano. Y en abril del año pasado, comenzaron a llegar trabajadores extranjeros con reglas estrictas para evitar la propagación del virus. Así fue como entraron de nuevo al país miles de mexicanos bajo el programa especial de jornaleros agrícolas en Canadá, entre ellos Juan Chaparro y Luis Gabriel Flores, que llegaron a Northfolk, Ontario, a trabajar
a una de las muchas granjas que son propiedades de Scotland Group que dirige Scott Beadle. Según Gabriel Flores, las condiciones en las que vivían dentro de la granja eran deplorables, sin equipo de protección básico como mascarillas, sin gel desinfectante suficiente, hacinados en cuartos improvisados que más parecían barricas o prisiones, prácticamente privados de su libertad porque se les prohibía abandonar la granja después de su jornada laboral, incluso para hacer sus compras personales, y compartían un solo baño por cada 50 inmigrantes. Bajo estas condiciones de hacinamiento, su compañero de litera, Juan Chaparro, de 55 años, y muchos trabajadores más, contrajeron COVID dentro de las barricas. Y entonces comenzaron a experimentar fiebre, tos, debilidad, y cuando Luis Gabriel Flores se acercó a 3 de los supervisores de la granja de Scott para decirle que su compañero Juan Chaparro tenía síntomas graves, simplemente le dieron un frasco de Tylenol y les prohibieron abandonar la granja. ¿Por qué? Porque la cosecha no podía parar. Gabriel, desesperado por ver que su compañero Juan Chaparro ya no podía respirar y encerrados en la granja, llamó a la activista canadiense Amy Cohen, que ha ayudado a cientos de inmigrantes agrícolas hispanos en British Columbia. Y fue Amy quien desde otra provincia le llamó al 911 por ayuda y enviaron a una ambulancia por Juan Chaparro y lo llevaron al hospital. Los médicos lo reportaron como grave y sin haber recibido atención médica previa. Juan Chaparro, que vino a cosechar los campos canadienses para sacar adelante a sus 4 hijos, falleció un 20 de junio del 2020, horas después de haber llegado al hospital. ¿Qué hizo la granja de Scott Beadle al día siguiente de que Gabriel Flores llamó a Amy por ayuda? Lo despidió y le dio a Gabriel un boleto para que regresara a México en menos de 24 horas deportado. El año pasado, además de Juan Chaparro, 2 jornaleros agrícolas mexicanos más murieron en 3 granjas diferentes. Bonifacio Romero, de 31 años, que trabajaba en invernaderos, y Rogelio Santos, de 24 años, que trabajaba en Green Hill Produce. Este año, 5 trabajadores agrícolas temporales más han muerto por las mismas circunstancias. Pero por trágicas que suenen esas muertes, la situación no sorprendió mucho a los trabajadores agrícolas que han estado dando la alarma durante décadas sobre las espantosas condiciones de vida y de trabajo, el abuso desenfrenado en las granjas y la falta de derechos en general que caracterizan a este programa especial de jornaleros agrícolas en Canadá. Muchos defensores y académicos han advertido al gobierno federal canadiense desde los primeros días de la pandemia que las condiciones de hacinamiento en las que viven los trabajadores migrantes, junto con una cultura del terror impuesta por la estructura de este programa migratorio, brinda las condiciones perfectas para la propagación de enfermedades contagiosas, y fue tal como ocurrió. La explotación de estos trabajadores temporales ha sucedido bajo el cobijo de un sector de miles de millones de dólares cuyas ganancias se han disparado en las últimas décadas. Una realidad que contrasta marcadamente con la situación económica de quienes vienen a trabajar en estas granjas. Y la pandemia de COVID ha revelado a Canadá lo que los trabajadores agrícolas, defensores y observadores expertos ya sabían desde hace mucho tiempo: que la seguridad del sistema alimentario de nuestro país se basa en la profunda inseguridad de los trabajadores extranjeros temporales. En muchos sentidos,
La explotación de los trabajadores agrícolas migrantes se deriva de su exclusión de los derechos de movilidad laboral y negociación colectiva, porque ellos no pueden trabajar en otro sector que no sea en los campos canadienses, ni pueden negociar sus condiciones de trabajo. Ellos vienen a trabajar bajo un modelo de contrato laboral injusto que ha sido preaprobado tanto por Canadá como por sus propios países. También luchan con una exclusión de las protecciones de la legislación laboral que se aplican a los trabajadores de todos los sectores, pero no a los trabajadores agrícolas, porque no tienen los mismos derechos que un inmigrante común. En Canadá, por ejemplo, es ilegal trabajar más de 60 horas semanales, y después de las 40 horas semanales, el pago debe ser pagado a tiempo y medio como hora extra, pero no para los inmigrantes del programa de jornaleros agrícolas. Ellos no tienen el derecho al pago de horas extras y trabajan hasta 70 horas semanales, más de lo permitido para cualquier trabajador canadiense. Y lamentablemente, a pesar de todos estos sacrificios, a diferencia del resto de los inmigrantes, no tienen el acceso a la residencia permanente en Canadá. El resultado final es que, en cierto sentido, los trabajadores agrícolas migrantes están excluidos de la seguridad social, económica y en muchos casos incluso física, por los riesgos de enfermedades, lesiones y muerte que conlleva su trabajo. El profesor de historia de la Universidad McGill, Edward Dunsworth, ha estudiado las consecuencias a través de los años que el programa de jornaleros agrícolas en Canadá ha dejado. Según uno de sus artículos más recientes, este sistema de explotación de inmigrantes agrícolas tuvo su origen en un pasado oscuro y racista, que pocas veces se recuerda. Una historia de la que podemos aprender mucho, el caso del sector tabacalero del suroeste de Ontario. En 1920, la fuerza laboral de tabaco era considerada como la hoja de oro, el auge económico en la provincia. Pero los grandes campos de hoja de tabaco requerían a cientos de trabajadores agrícolas. Muchos de estos trabajadores emigraron de diversas partes de Europa y otras partes del mundo bajo 3 programas de trabajadores agrícolas temporales. Las prácticas de exclusión determinaban quién podía trabajar temporalmente en los campos canadienses y quiénes podían quedarse y echar raíces en Canadá. Pero tenía una característica secreta que pocos conocen. Hasta 1966, este programa era solo para blancos. La limitación en Canadá de que este programa fuera solo para blancos finalmente se terminó en 1966 debido a la presión de funcionarios estadounidenses que estaban preocupados por contravenir la nueva legislación de derechos civiles que, entre otras cosas, prohibía la discriminación por agencias gubernamentales y en el empleo. Fue entonces cuando los primeros trabajadores de color llegaron a Ontario por primera vez en 1966. Pero en ese entonces, empleadores racistas rechazaron a muchos de estos trabajadores de color. Una historia que recibió cobertura periodística en ambos lados de la frontera, como lo muestran estos archivos periodísticos del 12 y 13 de agosto de 1966. Y así fue como nació el Programa de Jornaleros Agrícolas en Canadá, o Seasonal Agricultural Worker Program, SAWP, por sus siglas en inglés, en 1966. Pero este programa también se caracterizó por la exclusión y el racismo. Según el profesor de historia
Edward Dunsworth, a los funcionarios canadienses les preocupaba mucho que los trabajadores negros antillanos permanecieran en el país de forma permanente. También les preocupaba mezclar hombres negros antillanos con mujeres canadienses blancas en los lugares de trabajo rural. Y esa misma exclusión racista jugó un papel fundamental en las decisiones para asegurar que el programa de jornaleros agrícolas en Canadá fuera temporal y no proporcionara por ninguna vía un asentamiento permanente para los hombres negros de la clase trabajadora en Canadá. Y hoy, 55 años después, los jornaleros agrícolas temporales de este programa siguen sin tener derecho a una vía para asentarse permanentemente en Canadá, a pesar de poner comida en la mesa para nuestro país, incluso con el riesgo de perder su vida. El ministro canadiense Justin Trudeau fue cuestionado al respecto el año pasado por una reportera de CTV News. I think about the people that have already lost their lives on Canadian soil. I know that Canada doesn't have a financial responsibility to those families. Is there any help for them? I mean, these are people that died bringing us food. I think we look at the tragedies that have hit the temporary foreign workers community with deep sorrow. This is something that is on Canadians. There are lots of changes we need to make. Y a esta protesta también se sumó incluso la alcaldesa de Northvolt, Crystal Chope. These workers are an integral part to Ontario's food supply chain. They deserve to be treated with dignity, respect, and compassion always. En medio de la pandemia y ante la jubilación anticipada de miles de canadienses, el país comenzó a enfrentar una enorme escasez de trabajadores en casi todos los ámbitos, y los bonos adicionales, principalmente para los trabajadores esenciales, comenzaron a ofrecerse a todos los empleados del país, a todos menos a los trabajadores inmigrantes del programa de jornaleros agrícolas en Canadá. A ellos ni siquiera se les reconoce el pago de horas extras. ¿Acaso no son tan esenciales cuando consideramos que su papel es fundamental para un suministro de alimentos? Es un esfuerzo que no parece reconocido por algunas de las granjas que hasta el día de hoy explotan a sus trabajadores pagando el salario mínimo bajo condiciones que ningún canadiense aceptaría. Los jornaleros agrícolas se han vuelto trabajadores que no pueden quejarse y con derechos laborales mínimos, sin días festivos, sin servicios de salud provincial, sin derecho al sistema de pensiones, con una edad límite para poder venir a trabajar, lo que en Canadá es ilegal, y para asegurarse de que nunca abandonarán el trabajo de las granjas sin la posibilidad de convertirse en residentes permanentes, garantizando que este es el único trabajo que tienen permitido hacer al viejo estilo de 1966. Pero en la firma de los acuerdos internacionales para el programa de jornaleros agrícolas en Canadá, todos los diplomáticos de los países participantes parecen felices. Todos, excepto los trabajadores agrícolas. Porque desde que se fundó este programa, las reglas están en contra de los inmigrantes temporales, y estas reglas fueron aceptadas en gran parte por el gobierno canadiense para proteger a las granjas locales, con la participación de los países que envían a una gran cantidad de sus ciudadanos a trabajar a Canadá cada año, particularmente países del Caribe y México, que al parecer estaban más preocupados en cuidar de las relaciones diplomáticas que de los derechos laborales de sus propios ciudadanos. Y es por eso que un patrón o un empleador agrícola como Scott Biddle tiene el derecho a despedir a un trabajador por cualquier motivo, sin mayor explicación, como en el caso de Luis Gabriel Flores, que fue despedido solamente
por buscar ayuda para que no muriera su compañero Juan Chaparro. Y una vez que un empleador corre al jornalero, no hay posibilidad de que el inmigrante agrícola lo impugne. Por lo que cuando una granja quiere despedir a un empleado y deportarlo, tiene acceso directo a las agencias de viajes que pueden sacar a ese trabajador del país dentro de las 24 a 48 horas siguientes. Y cuando los trabajadores regresan a su país de origen, no tienen ningún derecho de apelar por su tratamiento desde fuera de Canadá. Por eso, después de ser despedido y ordenada su deportación, Luis Gabriel Flores tuvo que esconderse en Canadá como indocumentado para poder demandar ante la Junta Laboral de Ontario a Scott y a su empresa Scotland Group, una de las multimillonarias más grandes de Ontario. Y cuando CTV News, una de las televisoras más importantes de Canadá, trató de entrevistar a Scott sobre esto, esta fue su respuesta. I'm not interested in being on TV. I'm not. Okay, Scott, we're trying to be fair. We're trying to give you a chance to say your side as well. And You can give Gabriel all the spotlight. It really doesn't matter to me. he's alleging that he was fired. That is untrue. He was not fired. He requested to return back to Mexico because he had a sick family member. He's been running around Ontario illegally now ever since. So Scott, did he put that request in writing then? No, he spoke to his manager and put the request in to his manager. Then you're saying Gabriel is flat out lying. Flat out lying. Straight-faced lying. Es por eso que muchos trabajadores agrícolas se sienten cautivos. No tienen ninguna opción, como en una esclavitud moderna, como inmigrantes invisibles que a pesar de cultivar nuestra comida y trabajar duro, no tienen los mismos derechos que un residente o ciudadano canadiense. No pueden hablar de las malas condiciones de trabajo porque sienten que podrían simplemente ser deportados y nunca más serían llamados para regresar a trabajar en otra granja. Estas condiciones, prácticamente de esclavitud moderna, retenidos dentro de una granja, sin poder salir, incluso los fines de semana, es una práctica frecuente entre distintas granjas, que con el pretexto de la pandemia retienen a los inmigrantes agrícolas, amenazándolos incluso con una multa de hasta $1,000,000 si salen de la granja. Esto no solo es ridículo, es ilegal. Pero aún así lo hacen. Afortunadamente, no todas las granjas canadienses tratan a los inmigrantes de esta manera. Jennifer, que es propietaria de una granja en British Columbia, ha traído a trabajadores de México y Jamaica por años. Ahora se encuentra luchando por condiciones justas para sus inmigrantes agrícolas y ha solicitado junto con diversas organizaciones canadienses que sus trabajadores puedan convertirse en residentes permanentes de Canadá. I believe that we fundamentally have to change how we view immigration into our country. We're not valuing the skills that it takes to produce food that we eat. And if these men are working here every season for however many years, some of them for 50 years, why shouldn't they be allowed to immigrate? Why shouldn't they be allowed to live here and participate fully in the society that they are supporting through their work? El entonces ministro de Inmigración, Marco Mendicino, respondió diciendo que necesitamos reimaginar nuestro programa de trabajadores agrícolas temporales y eso incluye considerar nuevas vías para los residentes permanentes. El gobierno federal canadiense ha anunciado un programa de 3 años para que los trabajadores migrantes puedan permanecer en el país. Sin embargo, por sus requisitos, más del 75% de los trabajadores agrícolas no son elegibles y tampoco está abierto al personal de temporada en Quebec o cualquier otra persona con bajos niveles de inglés o francés, por lo que esta
no es una solución real para mejorar las condiciones de nuestros hermanos hispanos que cada año vienen a labrar nuestros campos para que tengamos comida en nuestras mesas. Este reclamo para ofrecer condiciones de trabajo justas para los inmigrantes del programa de jornaleros agrícolas en Canadá cada vez es más fuerte por activistas, defensores de derechos humanos, alcaldes de distintas municipalidades de Canadá, congresistas de ambos partidos e incluso el primer ministro se ha pronunciado sobre esto, sin que tengamos una respuesta clara aún. Pero los únicos que seguimos callados somos nosotros, los hispanos, y esta realidad solo va a cambiar cuando comencemos a levantar la voz.